Hoy voy a contarte sobre un proyecto que se llevó a cabo en el año 1928, casi hasta el final, casi hasta mediados del año 1990, un proyecto que dura casi un siglo y se llama el proyecto Amanecer del Nilo, del río Nilo. Como ustedes saben, el río Nilo está en Egipto, atraviesa Egipto, y se dice que anteriormente el río Nilo atravesaba por debajo de las pirámides, con el objetivo de tener una activación energética en las pirámides. Y esa es la razón de que se haya desviado el río Nilo, para evitar la reactivación de la energía de las pirámides, porque en los estudios que se han hecho se necesita agua debajo de las pirámides para que haya una activación de estas. Es la razón por la que se desvía el río Nilo. Pero este proyecto Amanecer del Nilo va mucho más allá y vamos a ver por qué. Este proyecto se desarrolla a comienzos del año 1928, lo desarrolla el gobierno británico junto con el gobierno de los Estados Unidos, y el objetivo era muy sencillo. Lo que ustedes ven en el dibujo son las pirámides de Sudán. Sudán es un país que actualmente queda debajo de Egipto. En la época de 1928, Sudán y Egipto hacían parte de la corona británica, o sea, eran gobernados por la corona británica y podían verse como un solo país. Solo posteriormente se separaron como países independientes, es decir, Egipto y Sudán. De manera que en esa época Egipto y Sudán estaban unidos, y en Sudán existían o existen todavía estas pirámides, que eran pirámides que estaban medio construidas. Y este programa de Amanecer del Nilo se centra en investigar lo que pasaba al interior de estas pirámides. Esta es la posición de Sudán con respecto a Egipto, de manera que las pirámides se encuentran más o menos aquí en la parte de Sudán, y fue el proyecto que se desarrolló en el año 1928. Para el desarrollo de este proyecto se designó como director del proyecto al coronel británico Reginald Blumenthal. Este coronel escribió todo un diario con respecto a cómo fue el desarrollo del proyecto y cada uno de los días que pasaron en este proyecto, que fue asombroso. Y el objetivo del proyecto está enfocado básicamente en visitar esas pirámides, y ya les voy contando por qué era tan importante para estos dos gobiernos. El objetivo del proyecto se centra entonces, perdón un momento, sí, aquí está. El objetivo del proyecto se centra entonces en investigar un portal que existía debajo de las pirámides de Sudán, que había sido descubierto específicamente bajo de una pirámide, dentro de una caverna que había debajo de las pirámides de Sudán, y habían varios ataúdes, varios utensilios antiguos, y específicamente este portal en piedra, ¿no? Cuando llegaron allá, pues cuando el coronel Reginald Blumenthal organiza la expedición, van 8 personas, ¿cierto? De esas 8 personas, 6 se quedan en el campamento, y el coronel y otra persona deciden cruzar por este portal a ver qué es lo que está pasando. El objetivo era mirar a dónde llevaba ese portal y qué era lo que estaba pasando en una anomalía espacio-temporal que se identificaba en este portal. Para eso se desarrolló ese proyecto. Finalmente, el coronel y la persona que lo acompañaban deciden asomarse a través del portal, y lo que se encuentran es como un espacio, como el que ustedes ven en la imagen, donde había vegetación, un clima cálido, las diferentes pirámides construidas, el río Nilo, un escenario totalmente diferente al escenario desértico que había, que se supone que era un momento de la vida cotidiana, al espacio temporal donde llevaba ese portal. Ellos pasaron allá, estuvieron durante una hora mirando lo que sucedía, mirando el paisaje. Recordemos que hay estudios debajo de la Esfinge, allá en Egipto, que dicen que hay erosión en la Esfinge, lo que significa que en algún momento en el desierto de Sahara hubo agua.
y eso tiene que ver con la edad que le dan actualmente a la Esfinge y a las pirámides de Egipto, pero la conclusión es que parecía ser que donde queda el Sahara hoy era una biosfera que tenía vegetación, que era cálida, que era totalmente adecuada para la vida y bastante hermosa, o sea, era una zona verde y posteriormente por alguna razón pues después queda seca. Entonces lo que el coronel Reginald Blumenthal dentro de este proyecto y la persona que lo acompañaba entran y se encuentran con esta civilización y no se acercan mucho. Cuando pasan el portal ellos se quedan ahí una hora mirando lo que sucede. Todo pasaba como una película porque no habían decidido no entrar directamente, no ir más profundo porque les daba miedo lo que pudiera ocurrir. Entonces se quedaron mirando básicamente desde afuera y encontraron varias cosas. Se dieron cuenta que también vieron imágenes de personas de la época trabajando en las pirámides, ¿sí? Y los sorprendió que dentro de las personas que trabajaban en las pirámides habían razas extraterrestres ayudando en la construcción de las pirámides, ¿no? Entonces ellos deciden después de eso regresar. Él llevó una persona para que fuera testigo de lo que estaba viendo. Regresan por el portal, vuelven, van al lugar donde están las otras 6 personas y les cuentan lo que sucedió. Lógicamente nadie les creía, decían eso es imposible, cómo ustedes nos están echando cuentos, cómo es que va a suceder esto, no puede ser posible, pero en ese momento el coronel Blumenthal escribe el diario de todo lo que pasó allá. Y sucede que cuando ellos salen a encontrarse con las otras 6 personas que los estaban esperando afuera, estas personas estaban bastante preocupadas porque habían pasado 3 días. 3 días en que ellos habían entrado por ese portal, por ese túnel de la pirámide y hasta ahora salían. Pero ellos salían común y corriente, es decir, para ellos que entraron en la pirámide, en el portal de la pirámide, solo había pasado 1 hora. Para los que se quedaron afuera habían pasado 3 horas, ¿sí? Entonces todo les queda eso como sonando. El coronel Blumenthal escribe su diario, sigue con la incertidumbre después de haber hecho esta primera expedición, ¿cierto?, de viaje en el tiempo, y cuando llega unas semanas más adelante decide organizar una segunda expedición. Dice, voy a volver a ir, pero esta vez voy a quedarme un poco más, voy a ver qué es lo que está pasando, voy a documentarlo y cuando regresa unas 2, 3 semanas después, regresa al sitio de las pirámides de Sudán, ya es mucho más difícil encontrar la pirámide. Ya no es tan fácil, en esa época no había GPS ni nada y buscando, él decide ir con otra persona también y en esa segunda expedición regresa y ve la construcción de las pirámides, se da cuenta que para la construcción de las pirámides se utilizaron naves extraterrestres que hacían levitar los bloques, que los levantaban del piso y se dieron cuenta de toda esta información y se dieron cuenta que debajo de las pirámides que estaban construyendo habían como unas bandas transportadoras, algo así como lo del dibujo, pero era dentro de la pirámide, una banda transportadora que llevaba materiales, llevaba ladrillos y que seguramente esa banda transportadora llegaba a las otras pirámides que estaban construidas ahí en Sudán. Y por esa banda transportadora se movían todas las personas, inclusive los seres extraterrestres que estaban ayudando a la construcción de las pirámides de Sudán. Y en particular se dieron cuenta que entre los objetos que vieron habían unas pequeñas estatuas muy bonitas con la forma de los extraterrestres que habían sido regalados por estas civilizaciones extraterrestres a los de Sudán, a los trabajadores de Sudán que los habían ayudado con la construcción de las pirámides, era como un regalo para ellos. Entonces, en esta segunda etapa, él sí permaneció un tiempo más, ahí no hay una desviación del espacio-tiempo y documenta todo esto y se da cuenta que fue toda una infraestructura y la ayuda extraterrestre para la construcción de las pirámides y finalmente se olvida el tema, ¿sí? Y muchos años después, casi 38, casi 12 años después, él va y le cuenta con su diario a un integrante, a un militar de los Estados Unidos, lo que pasó en esas pirámides
y que él sabe dónde están, que si le interesaría ir, y él le dice, sí, a mí me interesa ir, ¿sí? Y en el año 1940 organizan una tercera expedición con este integrante del ejército de los Estados Unidos, pero ahora ya con mucha más tecnología. Ya en esa época la aviación estaba muy desarrollada, estaban en la Segunda Guerra Mundial, y en esa época de la Segunda Guerra Mundial pues tenían los tiempos muy limitados para poder entrar allá al Sudán, porque el planeta estaba en guerra. Entonces se organizan con este militar estadounidense, que él decide básicamente que quiere entrar, y deciden volver a regresar, pero ya quedarse una semana. Y en esta ocasión lo que ellos hacen es ya no miran desde afuera, desde la periferia lo que está pasando, sino este militar le dice, vamos, mezclémonos entre la gente, vayamos con toda la gente, con todas las personas, veamos lo que está pasando, cómo están construyendo las pirámides, documentemos absolutamente todo porque es bien importante para mi gobierno. Entonces, este coronel Blumenthal documenta todo y se encuentran, por error tratan de pasar desapercibidos, aunque se acercan mucho, están como ocultos entre los bosques, entre la vegetación, pero de un momento a otro se encuentran con una persona de la época que está ayudando en la construcción de las pirámides y lo capturan entre ellos dos. Lo capturan, esta persona que es capturada se asusta mucho porque piensa que le van a hacer daño y los dos le dicen, no, tranquilo, nosotros no le vamos a hacer daño, tratando de hacerlo con señas porque hablaba un lenguaje que ninguno se comprendían entre ellos y le trataron de dar calma de que todo estaba bien y lo invitaron a que volviera a la época de donde ellos venían. Entonces este señor de la antigüedad, que era un muchacho joven, decide tomar el riesgo y pasar con ellos el portal hacia la época del año 1940 cuando estaban haciendo ese viaje, y efectivamente se vienen ellos dos, el coronel Blumenthal con esta persona del ejército estadounidense, pasan por el portal a la época actual, en esa época el año 1940, y cuando cruzan el portal, esta persona que venía ya de Sudán envejece repentinamente, es decir, envejece, se vuelve un viejito casi de 80, 90 años de ser una persona joven. Entonces ellos dos se asustan mucho, no saben qué hacer, no saben cómo arreglar el problema y vuelven y se regresan por el portal pensando que se iba a revertir el envejecimiento de la persona, pero desafortunadamente no fue así. O sea, la persona siguió vieja, entonces ellos pasan, finalmente la dejan allá donde la encontraron, pues totalmente conmocionados porque se dieron cuenta pues que envejeció, la dejan y se regresan nuevamente hasta acá, y ahí es hasta cuando el coronel Blumenthal documenta el desarrollo de este proyecto Amanecer del Nilo, y en el año 1940 digamos que queda este proyecto así. Finalmente, hacia el año los 80 o los 90, ya con la participación de la Agencia de Seguridad y la CIA de los Estados Unidos, deciden intentar volver a regresar a estas pirámides de Sudán. Acuérdense que ya Sudán no era un país anexo a Egipto, ya Egipto y Sudán no era del gobierno británico, sino que era un país independiente. Llegan allá a las pirámides de Sudán, pero ya todo está muy cambiado, hay mucha arena, y recorren y corren todos los lugares nuevamente, caminan por todo el sitio y no logran encontrar la pirámide, ¿sí? O sea, no logran encontrar el portal que habían atravesado y buscan durante semanas, y finalmente encuentran un acceso por una pirámide específica, pero no llegan al portal. Lo que llegan son a unos túneles muy anchos, unos túneles que eran unas autopistas muy grandes, y se dan cuenta que estos túneles subterráneos son tan anchos para que viaje un camión completo, muchos camiones, muchos autos si es necesario, y se dan cuenta que estos túneles comunican muchas pirámides entre sí. En esa época se han documentado más o menos 180 pirámides diferentes, y más o menos 60 pirámides estaban conectadas por estos túneles subterráneos, y las pirámides debajo tenían un río que las cruzaba, las activaba, y varios salones o varias cavernas, digámoslo así, independientes con un propósito específico,
y con elementos antiguos, con vasijas, con estatuas nuevamente extraterrestres, etcétera, etcétera, y se ponen a investigar y concluyen efectivamente que lo que sucede es que el agua era un elemento fundamental para la activación de estas pirámides, y en esa cuarta expedición descubren en uno de los salones de las pirámides, ¿cierto? Unas morrocotas que tenían miel, o sea, más o menos unas de 5.500 años tenían esas morrocotas y tenían miel. Y la miel se podía comer, era miel fresca, estaba bien. Era una miel que se sostenía, que todos pudieron comer, y decían que tenía propiedades sanadoras y que a pesar del tiempo era una miel que se había mantenido y que era totalmente comestible. Y se dan cuenta posteriormente que todas las pirámides entre sí, a través de túneles subterráneos, están comunicadas entre sí, que el agua es un elemento fundamental para activar la energía de las pirámides, y que con las pirámides sucede algo, y es que efectivamente una civilización extraterrestre más avanzada fue la que realizó la construcción con la ayuda de los seres humanos, y que tenían un propósito energético que aún en día hoy siguen investigando. Ok, este es el proyecto Amanecer del Nilo. Esta información fue entregada por el señor Richard Doty de los Estados Unidos, que fue un ex integrante de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que finalmente tuvo la autorización para hablar y exponer diferentes proyectos en los que estuvo participando, y este señor documentó en detalle este proyecto Amanecer del Nilo y muchos otros que les voy a ir contando, pues para que ustedes vayan teniendo conciencia de que lo de las civilizaciones extraterrestres no es de creer o no, sino que hace mucho tiempo, muchos años están acá, que como lo explicaba en mi serie anterior de el plan reptiliano para el control de la humanidad, si no la has visto te invito a verla en mi canal de YouTube. Son 13 capítulos. Este planeta pertenecía a un grupo de otros extraterrestres reptilianos, y de alguna manera los seres humanos somos semillas estelares ubicadas acá. Entonces, con esta investigación de las pirámides, hoy se sigue trabajando sobre esto, y todo fue gracias al desarrollo del proyecto Amanecer del Nilo, ¿no? Y pues el descubrimiento fundamental es que cuando una fuente de agua pasa por debajo de las pirámides, hay una activación de la energía y de esa herramienta interdimensional, que por lo menos para eso se utilizaba la Gran Pirámide y la Cámara del Rey en la pirámide de Keops en Egipto, ¿no? Cuando el rey se acostaba sobre esa baldosa, entraba un rayo de luz que pegaba aquí en el chakra del tercer ojo, y se supone que la persona podría hacer un viaje interdimensional, ir y regresar con total conciencia de lo que había vivido, ¿no? Entonces después ya se desvían los ríos de abajo de las pirámides para evitar entonces su activación. Entonces, con esta historia, que es bien interesante, les dejo para que ustedes sigan investigando esto tan fabuloso que es toda la historia extraterrestre de la humanidad. Y quiero contarles ya para cerrar que desarrollé un programa especial que se llama Conciencia Cuántica. Es un programa para que tú desarrolles de manera individual y personal en 5 semanas, ¿sí? Ininterrumpidas. Es un programa que tiene 5 componentes. Cada semana hacemos una reunión individual y personal. Nos reunimos en línea, trabajamos, yo te cuento el material, te cuento la teoría y te dejo ejercicios y meditaciones para que avances. El primer tema tiene que ver con nuestro origen como semilla estelar, porque comprender nuestro origen es comprender de dónde venimos, por qué estamos acá, y olvidar un poco esa historia de que es que Adán y Eva y que somos aquí pues los más importantes del planeta, que nos demos cuenta cuál es nuestro origen, cuál fue la genética de la que venimos y cuál es el papel que tenemos acá. Esa es la primera semana. La segunda semana vamos a trabajar el doble cuántico, que es cómo se crean las realidades del espacio cuántico, cómo se crean nuevos futuros positivos. Hacemos ejercicios, meditaciones, te dejo tarea.
La tercera semana analizamos todas las cargas ancestrales y esas lealtades ancestrales que son las que nos impiden que muchas veces manifestemos en el presente los futuros que queremos, porque hay muchos anclajes ancestrales que nos impiden avanzar adecuadamente. En esta tercera semana los liberamos y los analizamos contigo en detalle. En la cuarta semana trabajamos en liberar o soltar los contratos energéticos, porque hemos estado acostumbrados a pedirle a alguien externo a dudar de nuestro poder interior. Y cuando hacemos contratos energéticos siempre hay una entidad a la que le hemos dado poder sobre nosotros, y es importante esa entidad que está tomando nuestra energía, parasitándonos, voluntariamente soltar esa entidad y quitar esos contratos energéticos e iniciar un nuevo camino. Y la quinta semana ya hablamos sobre el despertar del poder interior con ejercicios personales e individuales de cada uno, con ejercicios de meditación, y ese es el programa de 5 semanas para que tú que estás viendo este video te animes a tomarlo. Es un programa que busca tener una visión 360 grados de lo que es la conciencia del espacio cuántico y tener herramientas para que apliques realmente y concretamente en tu vida diaria. Bueno, entonces espero que te animes a tomarlo, a cursarlo, es muy completo, y que sigas viendo mis videos. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, dale like por favor para que el algoritmo de YouTube recomiende este video a otras más personas y puedas apoyar un poco la labor de divulgación que estoy haciendo yo de la conciencia a todos ustedes. Un abrazo para ti y bueno, reflexiona sobre lo que viste en este video.